Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te ofrecemos, Señor, esta hora de reflexión. Ilumínanos con la luz de tu Espíritu para que penetremos en la profundidad de tu doctrina, de tus enseñanzas, que encontremos en ellas la verdad y la vida, y así podamos llevar una vida de acuerdo con tu santa voluntad, ayudando a que este mundo sea cada vez mejor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Recuerden pues que estamos hablando de toda la parte del catecismo, la tercera parte, estamos en la moral, que le llama con un nombre muy hermoso la vida en Cristo. La vida en Cristo, o la vida cristiana, que tiene como modelo la vida de Cristo. Y dentro de este panorama de la moral cristiana estamos en la moral social, es decir, la moral aplicada a las cuestiones públicas de la sociedad, no a las cuestiones privadas de yo qué hice, en mis pensamientos, o yo solo, o en la familia, en el ámbito privado, no, sino en el ámbito público, de la política, de los negocios, de la cultura, de la educación, incluso de las relaciones internacionales, ¿verdad? Todo eso cae también bajo la mirada de la moral, porque donde quiera que esté el hombre y que el hombre actúa, su actividad puede ser de acuerdo con el bien o con el mal. Puede hacer el bien o puede hacer el mal, o puede regirse por criterios buenos o por criterios malos. En toda actividad, no hay actividad humana que no esté regida por la moral. Ahora bien, la moral, que es el obrar correctamente, el hacer las cosas bien hechas y evitar hacer mal, también tiene que tener un punto de referencia, ¿verdad? Unos principios en los cuales inspirarse. Los racionalistas pues se inspiran solamente en la razón, que no es malo, pero es insuficiente. Habrá una moral marxista, habrá otras morales de tipo religioso, como la moral musulmana, la moral hindú o hinduista. Nosotros obviamente estamos tratando de profundizar y de conocer la moral cristiana, que no es otra cosa que la moral como nos la inculca Dios en su revelación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y cómo ha sido asumida, estudiada, sistematizada, comprendida y aplicada por la Iglesia a través del tiempo. Entonces, para nosotros hay una moral que es en la que nos basamos, que es la moral cristiana. Y también hay una moral aplicable a las cosas de la política y de la sociedad, que es la moral cristiana. No puede decir un empresario, un comerciante, aquí en los negocios no se mete la moral. Aquí cada quien se las arregla como pueda para ganar más dinero, ¿no? Porque ese comerciante va a ser juzgado por Dios, sea cristiano o no sea cristiano, porque también vamos a ser juzgados de acuerdo con nuestra conciencia. Un político no puede decir, o un funcionario del poder ejecutivo, o un legislador, o un juez, no pueden decir, en mis asuntos no se meta la moral. No se meta la moral, porque aquí son asuntos que no tienen nada que ver con la moral. Eso no puede ser. Ahora, si en todo entra la moral, y los católicos están en todos los campos de la actividad humana, entonces la Iglesia, como tal, debe iluminar esos campos o esas mentes, esas conciencias católicas con la doctrina moral de la Iglesia. Ese es el título por el cual la Iglesia
voy a usar una expresión muy usada, se mete en política. No puede no meterse en política la Iglesia, puesto que en la política actúa el hombre. Y da su doctrina para los católicos, pero también la ofrece para los que no sean católicos y la quieran pues recibir, estudiar y aceptar libremente, ¿no? Un católico pues sabe que si acepta la doctrina es católico y si no la acepta pues anda fuera de la Iglesia en ese aspecto. Vamos a ver ahora qué es la justicia social. Decíamos que el hombre no es solamente un individuo que se baste a sí mismo, sino que ciertamente somos individuos, pero que para nuestro crecimiento y desarrollo, que es la meta de todo ser humano, desarrollarse, crecer con todas sus potencialidades y facultades, para eso siempre necesitamos a los demás. Nadie puede nacer, ni crecer, ni sobrevivir solo. En primer lugar, ¿cómo se hacen los niños? Pues con ayuda de dos. Y una vez que nacen, dejen un niño por allá solo, se muere a 2, 3, 4 días. O ya una vez que lo sacan adelante a los 3, 4, 5 años, déjenlo solo, pues a lo mejor sobrevive como un animalito, no se desarrolla. Entonces, el hombre es social por naturaleza. La sociedad asegura la justicia social. O sea, para que haya una sociedad verdaderamente digna de tal nombre, una sociedad ordenada que ayude a los miembros de la sociedad a crecer, tiene que aplicarse la justicia social, que es cuando realiza esa sociedad las condiciones que permiten a las asociaciones y a cada individuo conseguir lo que es debido según su naturaleza y su vocación. En otras palabras, el hombre es social por naturaleza. Tenemos que vivir en sociedad. Pero para que ese vivir en sociedad nos ayude realmente, porque solo el vivir en sociedad puede no ayudarnos, al contrario, la sociedad a lo mejor nos va a esclavizar y nos va a humillar y nos va a aplastar y nos va a los demás, ¿no? O sea, tiene que ser una sociedad justa, ordenada, y entonces se aplica lo que es la justicia social, porque se refiere al grupo, a la sociedad. Existe justicia social cuando se establecen las condiciones que permiten a cada uno desarrollarse según su naturaleza y su vocación. La justicia social está ligada al bien común y al ejercicio de la autoridad que ya vimos antes. ¿Qué es el bien común? Son todos aquellos servicios o bienes que ayudan a la persona a vivir no solo de la manera mínima, precaria, sino plenamente, como son el alimento, el vestido, la medicina, la educación, la habitación, todos los medios que necesita para ser una persona completa. Pero para que el bien común se realice en una sociedad, ya habíamos dicho, se requiere la autoridad. La autoridad, la búsqueda de un centro que coordine las acciones dispares de tantos miembros de la sociedad, es algo natural, es algo que exige la naturaleza humana. Desde las sociedades más primitivas siempre hubo un jefe que castigaba el delito, que
protegía a los más débiles, que organizaba la sociedad de manera que todos pudieran trabajar, llevarse bien, que las transacciones para trabajar o para comprar y vender se realizaran debidamente, que nadie atropelle por su fuerza al más débil. Entonces la autoridad siempre es necesaria. Quiten la autoridad y se convierte en una anarquía, en un caos. Aún cuando esa sociedad sea gente buena, no va a saber qué hacer. Necesita alguien que la coordine, que la organice, que la oriente, que la encabece. Entramos aquí a un concepto básico en la doctrina social cristiana, que es el concepto de persona. Precisamente por tener tan diferentes criterios acerca de lo que es el hombre, es como se dan en el mundo diferentes ideologías y hasta religiones que no responden a los verdaderos intereses del hombre. O sea, que para que haya una auténtica ética social, se necesita una auténtica antropología, es decir, una visión correcta de lo que es el ser humano. Vamos a ver esa noción de persona, sobre todo relacionada con la sociedad. La justicia social solo puede ser conseguida sobre la base del respeto de la dignidad del hombre, pero no solo cualquier dignidad, sino una dignidad trascendente. O sea, el concepto de dignidad humana que fundamenta los derechos humanos, de los que hoy se habla con tanta frecuencia, ese concepto de dignidad humana es propio de la persona. La persona tiene una dignidad original que no le atribuye, no la recibe de nadie, sino por ser él. Por nuestra sola naturaleza humana tenemos ya una dignidad, y esa dignidad está unida o relacionada con el ser persona, con el ser persona. En otras palabras, toda persona tiene una dignidad inviolable que nadie puede atropellar. Sí se puede limitar, por ejemplo, uno de los cualidades de los derechos, digamos, de la persona humana por su dignidad intrínseca es la libertad. Todos nacemos libres, pero puede ser que la autoridad prive de la libertad a alguien. Entonces no está atropellando sus derechos, porque está protegiendo los derechos de otros, ¿verdad?, a los cuales esta persona afectaba o afectó. Entonces sí se pueden limitar ciertos derechos para el bien de la misma persona y de la misma comunidad. Los mismos niños, ¿no?, nacen libres como personas, pero los padres tienen que irle graduando esa libertad poco a poco para que la vaya aprendiendo a usar. No se le puede dejar en libertad total a un niño de 7 años, porque se va a afectar, o va a afectar a los demás, a hacer lo que le dé la gana, va a entender mal su libertad. Entonces los papás dicen, esto no, o ahora no sales, o ven a tal hora, si ya es de adolescente, etcétera, ¿no? Sí hay limitaciones, pero siempre en función del bien de la persona, no en función del bien de la persona fuerte, digamos, de la autoridad. Por ejemplo, la esclavitud.
es quitar la libertad a otra persona para beneficiarse de esa pérdida de la libertad del esclavo. Se le quita la libertad en beneficio mío porque va a trabajar para mí, va a hacer lo que yo quiera, me va a servir a mí, y en esa medida no va a poder hacer lo que él quiere, sino lo que yo quiero. La persona representa el fin último de la sociedad que está ordenada a él. Dice una encíclica del Papa Juan Pablo II: la defensa y la promoción de la dignidad humana nos han sido confiadas por el Creador, y de las que son rigurosa y responsablemente deudores los hombres y mujeres en cada coyuntura de la historia. Precisamente por ser la persona humana un sujeto de derechos, no se le puede utilizar como un medio para un fin, como sería, por ejemplo, el error, pues uno muy conocido del marxismo, ¿no? Que la persona humana está en función de la colectividad y del futuro de esa colectividad, y entonces no importa si vamos a suprimir, esclavizar, reprimir a los individuos, porque el individuo como tal no importa. Finalmente, ¿qué es una persona? Pues es un individuo de naturaleza racional, ¿verdad? Desde el punto de vista filosófico. Desde el punto de vista teológico, sin olvidar ese sustrato filosófico, decimos que además es la creación más importante de Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza, dotados de inteligencia y de voluntad, de un alma inmortal con un destino eterno. Pero supongamos que estamos hablando con alguien que no entiende ese lenguaje teológico o bíblico. Simplemente decimos es un individuo que tiene una naturaleza racional, capaz de conocer, de actuar libremente. Y eso solo debería ser motivo de respeto para cualquier persona, para tratar a los seres humanos. El respeto de la persona humana implica el de los derechos que se derivan de su dignidad de criatura. Es lo que hemos estado diciendo, que a toda persona le corresponden unos derechos inalienables, naturales. Estos derechos son anteriores a la sociedad y se imponen a ella. La sociedad está al servicio de la persona, y la persona debe estar al servicio de la sociedad. Ninguna debe sacrificar a la otra. Fundan la legitimidad moral de toda autoridad, los derechos. Menospreciando, negando esos derechos, una sociedad mina, socava su propia legitimidad moral. Sin este respeto, una autoridad solo puede apoyarse en la fuerza o en la violencia para obtener la obediencia a sus súbditos. Que es cuando caemos ya en una sociedad regida por una autoridad autoritaria, dictatorial, pues que desconoce los derechos humanos de las personas y los trata a todos como objetos. Corresponde a la Iglesia recordar estos derechos a los hombres de buena voluntad y distinguirlos de reivindicaciones abusivas o falsas. Por ejemplo, hoy se habla mucho de que hay que reconocer ciertos derechos, porque el hombre tiene derechos, el ser humano, y la Iglesia dice, cuidado, no hay que jugar también con los derechos humanos, no hay que jugar con ellos, no hay que llamar derechos a toda ocurrencia que tenga alguien. Hoy se habla del derecho de la mujer a abortar, por ejemplo, y se legisla en favor de la mujer para que pueda abortar, ya sea a los 12 días, a los 3 meses, a los 7 meses, etc.
tiene derecho la mujer a abortar. Mientras esté afectando el derecho de otra persona, que es la que lleva en su seno, ese derecho de la mujer está limitado por el derecho de la otra persona. Y por eso se tiene mucho cuidado de negar el carácter de persona al ser concebido, a la persona al que trae la madre en su seno, ¿no? Todo mundo tiene derecho al matrimonio. Bueno, pues entonces yo me voy a casar, yo hombre, con mi amigo. Es un derecho humano. Ven cómo se están pervirtiendo la noción de derecho, haciendo que cualquier cosa se reclame como un derecho humano. Pero los derechos humanos tienen que basarse en la naturaleza de las cosas. Cuando sea algo contrario a la naturaleza, no se puede exigir como un derecho humano. En cambio, sí se puede exigir, por ejemplo, el derecho a la libertad religiosa. Y no solo la católica, ¿verdad? A cualquier idea religiosa que el hombre en su conciencia crea subjetivamente que es a la que tiene que adherirse y practicar. Aquí hay dos actitudes extremas. Los que niegan la libertad religiosa, que son los regímenes dictatoriales en que impiden que las personas tengan su fe religiosa y la pueden expresar en público y la puedan incluso promover, y el lado extremo de ciertos católicos muy integristas que niegan, por ejemplo, lo que dice el Concilio Vaticano II en una declaración llamada de la dignidad humana, que es sobre la libertad religiosa. Dicen, no, solamente los cristianos, los católicos tienen derecho a la libertad religiosa. Y es que ahí entonces no se está viendo a la persona como tal en sus derechos innatos, naturales, ¿no? Se está hablando de la superioridad cierta, para nosotros indudable, de la fe católica. Pero la persona que se adhiere a una religión X, mientras no sea una religión nociva, que haga daño a los demás en sus prácticas, ¿verdad?, tiene derecho a que se le respete. Así como nosotros reclamamos dentro de una sociedad secular que se respete nuestro derecho a la libertad religiosa. Por eso hay grupos integristas o de extrema derecha que no aceptan ni el ecumenismo ni la libertad religiosa proclamada por el Concilio Vaticano II. Eso está muy interesante el tema, pero aquí lo tratamos casi nomás como una mención. El respeto a la persona humana pasa por el respeto del principio que cada uno, sin ninguna excepción, debe considerar al prójimo como otro yo, cuidando en primer lugar de su vida y de los medios necesarios para vivirla dignamente, que no es otra cosa que lo que dice Jesús: trata a los demás como quieras que te traten a ti. Si yo quiero que al trabajar me paguen en justicia lo que me deben por un contrato hecho y por las prestaciones que yo voy a dar de trabajo, entonces yo, al tener a alguien trabajando a mi servicio, tengo que tratarlo como me gustaría que me trataran a mí. Eso. Y así en tantas otras cosas. Pero casi siempre nomás véngase para acá y nada para allá. Ninguna legislación podría por sí misma hacer desaparecer los temores, los prejuicios, las actitudes de soberbia y de egoísmo que obstaculizan el establecimiento de sociedades verdaderamente fraternas. O sea, el crear una sociedad fraterna no puede ser obra únicamente de leyes frías
aunque sean muy perfectas, si no cambia el corazón de las personas que integran esa sociedad. Debe haber una conversión profunda, personal, de ver al otro como un igual y de ver al otro como si fuera yo mismo. Mientras no haya ideas claras que bajen incluso al corazón y se conviertan en amor al prójimo, amor que lleva en primer lugar el respeto a los demás, pues se va a estar trabajando sin lograr nada, o sin avanzar por lo menos. No sé si me explico. Que la creación de una sociedad justa no depende únicamente de leyes, sino de actitudes personales que son las que finalmente hacen vida esas leyes. Si no veo yo a los demás como prójimos, los veré como oportunidades para mi propio crecimiento, aunque sea pasando por encima de ellos. El deber de hacerse prójimo de los demás y de servirlos activamente se hace más acuciante cuanto más necesitados sean esos prójimos. O sea, me urge más el amor al prójimo cuando ese prójimo está necesitado, ya sea física o moralmente. Entonces, el amor al prójimo urge más cuando se trata de personas necesitadas, como dice la parábola del buen samaritano, en que uno le pregunta a Jesús, un escriba, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Pues amar a Dios y al prójimo. ¿Y quién es mi prójimo?, le dice. Y entonces le cuenta que había un hombre muy necesitado porque lo asaltaron y lo dejaron herido, tirado en el camino, y pasó un sacerdote y no le hizo caso, se volteó para otro lado, pasó un levita, también se envió al santuario y no hizo nada, y curiosamente el que pasó después fue un samaritano, no, que ni siquiera era del pueblo judío, podríamos decir como un hereje. Pasó, se compadeció de él, lo curó allí, le dio los primeros auxilios y lo llevó a una posada donde lo encargó, dando dinero para que lo sigan atendiendo. Entonces dice, haz tú lo mismo, o sea, no te preguntes quién es mi prójimo, sino de quién soy yo el prójimo. Hay una diferencia muy grande. Porque ¿qué quiere decir prójimo? Próximo, el que está cerca de mí. No te preguntes quién se acerca a ti, quién se hace tu próximo, sino pregúntate de quién tienes que ser tú el prójimo, a quién debes acercarte para ayudar, al más necesitado. Por eso muchas veces, dice un autor, un gran psicólogo del siglo XX, buscamos amor, pero lo buscamos siempre en el sentido de que me amen y no de amar yo a los demás. Cuando buscamos nada más que me amen, pues no van a encontrar en mí la razón para ser amado, mientras que si yo busco a los demás, salgo al encuentro de los demás y sobre todo con una actitud benevolente de ayuda, de servicio, de amor, de cuidado, entonces encontraré el amor. Cuando yo lo dé, no cuando yo espere nomás recibir. Cuanto hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hiciste. A estos pequeños, cuando tuve hambre y me diste comer, sed y me diste beber, estaba desnudo y me diste ropa, era extranjero y me acogiste. Eso es como si lo hicieran por mí. Incluyendo a personas que piensan de diferente manera. Porque el amor al prójimo
no se basa en que la persona a la que yo ame sea buena, sino en que yo debo ser bueno. ¿No es eso lo que hace Dios? Dios nos ama porque somos buenos, no, porque Él es bueno. San Pablo dice, cuando nosotros éramos todavía pecadores, y hay que entender por eso, éramos enemigos suyos, desagradables a sus ojos, Él nos amó y murió por nosotros. O sea, no dijo, voy al mundo a buscar los buenos, no, pues no hubiera encontrado nada. Voy porque están necesitados, porque son malos, porque son pecadores, porque están en peligro de condenación. Voy porque los amo así como son y los quiero salvar. Obviamente, uno de los frutos de su amor hacia nosotros, cuando uno lo recibe, es la conversión. Porque Jesús no dice, yo te amo aunque seas un asesino. No, tú sigues siendo lo que quieras, yo te amo de todos modos. Pues sí lo seguirá amando, pero el otro se va a perder. Porque el amor de Dios, si se entiende bien, me obliga a retribuirle amor con amor. Y si yo amo de veras a Dios, tengo que amar a mi prójimo, no puedo hacerle daño a nadie, ¿verdad? Entonces, está muy claro eso de que el amor a los demás no es porque me caigan bien, porque sean mis parientes, porque sean de mi religión, porque sean simpáticos, no, es porque yo debo ser bueno. Como mi Padre Celestial que hace salir el sol para los buenos nada más, no para los malos. ¿Así es? No, para todos, para todos. Por eso este mismo deber de amar se extiende a los que piensan y actúan de diferente manera que nosotros. La enseñanza de Cristo incluso exige el perdón de las ofensas. Como dice una oración de la misa, Dios muestra de una manera más maravillosa su omnipotencia con su misericordia. Al ser misericordioso se muestra más poderoso. Extiende el mandamiento del amor, que es el de la nueva ley, a todos los enemigos. Eso es algo típico del cristianismo, nacido del corazón de Cristo. El amor cristiano, más que el amor judío, y mucho más que cualquier amor de cualquier otra religión, es un amor único, que se extiende a todos. La liberación en el espíritu del Evangelio es incompatible con el odio al enemigo en cuanto persona, pero no con el odio al mal que hace en cuanto enemigo. O sea, Dios nos manda a amar a nuestros enemigos, o digamos amar al pecador, pero no amar al pecado. Y eso a veces hay que dejarlo muy claro a la persona a la que uno ama. Simplemente un papá, una mamá a su hijo que está haciendo mal, yo te amo a ti mucho, te quiero mucho, pero repruebo lo que estás haciendo. Repruebo que andes vendiendo droga, repruebo que te has robado eso. Eso no lo amo. Te amo a ti aunque seas eso, pero no lo que haces. Entre todos los hombres hay pues una gran unidad, una gran igualdad, que es nuestra naturaleza humana. Única naturaleza humana. No es que los negros sean una naturaleza, los blancos de otra, los indios de otra, los chinos de otra. Es una sola naturaleza humana. ¿Por qué? Porque son personas y las personas son un ente individual de naturaleza racional.
Los que no son de la misma naturaleza serían los animales o los otros animales, porque el ser humano es un animal racional. Pero todos los que tenemos razón pertenecemos a una sola naturaleza, aunque esté dividida en razas, en razas, en color de la piel, etcétera, ¿no? Y esa igualdad, hace poco veía yo un cuestionario que se manda a las escuelas, a los maestros, para que aporten sus ideas para la reforma económica que el Estado mexicano tiene puesta en marcha. Y me llamó mucho la atención que habla de las naturalezas humanas. Por primera vez en mi larga vida había escuchado esa palabra, las naturalezas humanas. Pero esto no es más que una treta, un subterfugio para escabullirse ante esa objeción que ponemos frente a ciertos pretendidos derechos, como son, por ejemplo, el matrimonio de personas del mismo sexo. Decimos nosotros, eso es antinatural. Es uno de nuestros razonamientos principales, los que estamos en contra de eso. Va contra la naturaleza humana, la naturaleza humana. Y entonces dicen, contra una naturaleza humana, pero hay otras naturalezas. ¿Ven por qué le metieron el plural? Para dejar el campo libre para justificar otras cosas. Pero no se puede, porque de todos modos la naturaleza humana no perdona, y tarde o temprano ese tipo de conductas afectan a las personas, las afectan físicamente, psicológicamente y no digamos espiritualmente, aunque este tercer punto es un argumento nuestro de fe, ¿verdad? Nos afecta para la vida eterna. Pero supongamos que no creamos en la vida eterna, como muchos que no creen en ella, bueno, pues fíjese cómo le afecta en lo físico y en lo psicológico. Eso quiere decir que esas conductas están contra la naturaleza, y nada de que me invento otra naturaleza para que sí estén de acuerdo con esa otra naturaleza. Por eso ahí meten ya así, muy astutamente, el concepto plural de naturaleza humana. Por la igualdad de los hombres, todos tenemos la misma dignidad personal y los mismos derechos. En un tiempo, y en esto muchas sociedades católicas cayeron en ese pecado horripilante, se pensó, se esclavizó a los negros, porque y también se quiso, algunos encomenderos cuando llegaron a América, que quisieron esclavizar a los indios, se inventaron el recurso, la explicación de que no eran personas humanas, de que no eran racionales, porque para los españoles, que venían ya con una cultura occidental alimentada por la fe de la Iglesia, desde los tiempos muy antiguos, desde los primeros pensadores cristianos, concretamente Boecio, un filósofo de la antigüedad, fue que acuñó este término de persona humana, individuo de naturaleza racional. Ya sabían que si es racional es persona, entonces dijeron, pues no es racional, para que no sea persona. Fíjense cómo el que se sale la gente con la suya, tratando de buscarle acomodos para negar un derecho. Entonces dijeron, no
sí los podemos esclavizar porque los indios no son personas, porque no son racionales. Y entonces los misioneros dijeron, ¿cómo que no son racionales? Si le estamos predicando el Evangelio para que ellos también se salven y lleguen con nosotros al cielo, obviamente son personas igual que nosotros, llamados a ser hijos de Dios igual que nosotros. Y entonces después, al prohibir el rey de España la esclavitud de los indios, pues fácil, trajeron negros, pues también con el mismo pretexto de que no eran personas humanas, que no eran racionales, basándose desde luego en la simple vista de que eran más salvajones y más tremendos, y que los otros eran supuestamente civilizados. Pero qué tan civilizados eran que se atrevían a esclavizar a estos. Una civilización falsa. Claro que no fueron solo las sociedades católicas como España, Portugal, las que esclavizaron a los negros. Ya antes habían comenzado con eso los ingleses. Y antes en el Imperio Romano, que esclavizaban a los bárbaros, a los que tomaban como prisioneros en las guerras contra los que ellos llamaban pueblos bárbaros. Y se atribuían el derecho de ponerlos al servicio total de un amo que era dueño de su vida, que podían hacer lo que quisieran con ellos. Si los mataban, eran suyos. Como una vaca. Eso lo venció el cristianismo, no directamente atacando la esclavitud porque eran pobres, pequeños, poquitos, débiles dentro de una sociedad, sino en la práctica, como dice San Pablo a Filemón, que allí le manda a su esclavo Onésimo que se le escapó y que lo trate como un hermano. O sea, comenzaron a hacerles ver a los amos que a los esclavos debían verlos no como esclavos, sino como hermanos, en la fe, como personas de dignidad. No podían ahí lanzar ante el Congreso del Imperio Romano, que pues sí, existía el Senado, una ley para suprimir la esclavitud. No podían. Pero sí podían, acá por lo bajito, ir cambiando la mentalidad, las actitudes, la conciencia de las personas que se hacían cristianas, de que vieran a sus esclavos no como esclavos. Incluso seguían teniendo esclavos, porque así lo exigía la sociedad. Si los liberaban, los iban a matar, hasta por protección de ellos, pero ya no los trataban como esclavos. Pasando los siglos, se volvió a unificar esa mentalidad, y entonces era muy fácil traer esclavos de África para esclavizarlos acá en Roma. Como si fueran de otra naturaleza. Y si son de otra naturaleza, diferente a la humana, no tienen la dignidad humana que exige el respeto a sus derechos. Dice la Gaudium et Spes, que es un documento del Concilio Vaticano II. Hay que superar y eliminar como contraria al plan de Dios toda forma de discriminación en los derechos fundamentales de la persona, ya sea social o cultural, o por motivos de sexo, de raza, de color, de condición social, de lengua o de religión. No hay que discriminar a nadie por su religión. Claro que ciertos servicios exigen una valoración de la persona para ver si lo que le aceptamos o no le aceptamos es discriminación, ¿verdad?
hay discriminación justa. Si yo tengo un colegio, soy católico y le quiero dar a mi colegio un tinte católico, yo no puedo poner de maestro de religión a uno que no sea católico. Y él me va a acusar de que estoy discriminando. Pero esa es una discriminación justa, exigida por la misma razón. Si lo que voy a pedir es que les den clases de religión católica y este señor quiere darla y no es católico, ¿cómo lo va a aceptar? Entonces me va a acusar de que estoy discriminando. Eso sucede ahora mucho. Si un hombre, por ejemplo, es o tiene tendencias homosexuales, yo tendría dificultad en encargarle un grupo de muchachos exploradores, de niños. Hasta hace poquito, los Boy Scouts en Estados Unidos excluían a las personas homosexuales no me acuerdo cómo se llaman los cargos ahí, de atender a los niños y a los jovencitos, y ahora ya no, por la presión, ¿verdad?, de que no deben discriminarse a los homosexuales. Pero entonces ahí hay un peligro de que se deje llevar por sus impulsos. Al venir al mundo, al nacer un hombre, no dispone de todo lo que es necesario para el desarrollo de su vida corporal y espiritual. Como ya dijimos, necesitamos de los demás. Ciertamente hay diferencias entre los hombres, hay diferentes capacidades físicas, aptitudes intelectuales o morales. O sea, no todos somos iguales, ni todos somos igualmente capaces. Si yo voy a pretender que me acepten a trabajar en la filarmónica, pues no me van a aceptar porque ni distingo las notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Cuál es cuál? No, yo quiero que me pongan a mí en el violín. A ver. No, por favor. Ni estudiando la va a hacer usted, porque no tiene las aptitudes, las capacidades. Entonces tenemos capacidades diferentes. Pero esas capacidades diferentes no son para que me discriminen como persona. Me podrán discriminar, una discriminación justa, en tal o cual trabajo, en tal o cual la dedicación, pero no como persona. La sociedad discrimina mucho a las personas cuando son menos capaces, y los más capaces van avanzando, logrando triunfos y dinero y una posición social muy redituable, ya sea porque son más preparados o porque son más astutos o porque tienen más influencias o porque lo que sea, y entonces se crea una sociedad desigual. Pero imaginen una familia, unos papás que tienen 5 hijos y uno de ellos nació con síndrome de Down. Ya vénganse a comer todos. Pues el muchachito aquel con síndrome de Down a lo mejor ni entendió, ni oyó, o qué, y allá se queda. ¿Y qué van a decir los demás? Bueno, no vino, pues allá él. ¿No es cierto que todos se van a vaciar más hacia él, a cuidarlo más? Los papás lo cuidan más, los hermanos lo atienden más. ¿Por qué? Porque está más necesitado. Así debería ser la sociedad. A los miembros más frágiles debería rodearlos de mayor cuidado. ¿Y qué vemos en las calles? Gente, muchachos jóvenes, totalmente perdidos en las drogas o lo mal de la cabeza. Parece que lo sacan de enchapopotar, porque tienen meses y meses que no se bañan, con el pelo todo. Son parte de nuestra familia humana.
deberíamos de vaciarnos hacia el cuidado especial de esas personas que más necesitan de nosotros. Sí hay diferencias, sí somos unos más listos que otros, unos tenemos más oportunidad que otros, pero esas diferencias no deben fundar una sociedad desigual en cuanto a posibilidades de desarrollo de la persona. A mí qué me importa, por ejemplo, si fulano de tal tiene 1,000 millones de pesos, pues que los tenga, pero sí me importa que esta otra persona no tenga ni para comer mañana. Hay que asegurar un grado normal de bienes, que es el bien común, de bienes para todos. Y una vez que se asegure ese grado normal, ya los demás que tengan todo lo que quieran, pero no por tener todo el dinero del mundo, están recortando las posibilidades de estos otros. Te sucede mucho con la cuestión, por ejemplo, del no pago de impuestos, o del robo de los impuestos, o del pago injusto de salarios o de prestaciones, y eso es lo que hace una sociedad realmente injusta. En otras palabras, las desigualdades naturales las da Dios o la naturaleza. Así nace uno, unos más listos, otros más tontitos, unos con todas sus capacidades motrices y otros a lo mejor nacieron impedidos. Las desigualdades naturales las da Dios. Él permite que así nazca cada quien, pero las desigualdades escandalosas las hacemos los hombres. Esas desigualdades naturales no deben ser motivo para que alguien tenga hambre, frío, desnudez, desnutrición, etcétera, etcétera. Cuando eso se da, ya no es Dios el que lo hizo, somos nosotros los que hemos hecho un mundo injusto, porque no distribuimos equitativamente los bienes que son para todos. Estas diferencias pertenecen al plan de Dios, de hecho que todos seamos diferentes, que tengan una actitud y otros otras, que quiere que cada uno recibe de otro aquello que necesita, y que quienes disponen de talentos particulares comuniquen sus beneficios a los que los necesiten. O sea, como que entre unos y otros nos apoyamos y nos completamos unos a otros. Las diferencias alientan y con frecuencia obligan a las personas a la magnanimidad, a la benevolencia, a la comunicación. Lo que les decía, se ve como una desgracia que un niño nazca en una familia con algún problema neurológico o síndrome Down o algún otro problema que lo hace incapacitado en muchos aspectos. Pero eso es un reto para la familia para desarrollar capacidades de amor y de servicio que nunca hubiera imaginado que las tiene. Nunca se hubiera imaginado ser capaz una mamá de tener un hijo así y ponerse a su servicio de una manera muy especial, más que a los demás. O sea, en el plan de Dios está en que esos defectos de la naturaleza se complementen con los talentos de otros. Pues igual en la sociedad, porque unos nos destacan y por no poder trabajar o por no poder haber estudiado, no tienen salarios buenos. Bueno, pues hay que ayudar. Como cuando van 5 muchachos amigos y uno se queda atrás, ¿qué hacen? Pues esperan, ¿no? Vente, agarra el paso con nosotros. Dice Dios, según una visión de Santa Catalina de Siena: yo no doy todas las virtudes por igual a cada uno.
hay muchos a los que distribuyo de tal manera esto, a uno aquello a otro, a uno la caridad, a otro la justicia, la humildad, a aquel una fe viva. En cuanto a los bienes temporales, las cosas necesarias para la vida humana, las he distribuido con la mayor desigualdad, y no he querido que cada uno posea todo lo que le era necesario para que los hombres tengan así ocasión por necesidad de practicar la caridad unos con otros. A mí me dio Dios mucho, como dijo Juan Pablo II en su primera visita a México, toda propiedad tiene una hipoteca social. Es decir, yo nunca debo considerarme dueño absoluto de lo que poseo, sino administrador al servicio de los demás. Sobre todo cuando son grandes fortunas, grandes empresas, grandes negocios, no son para gastar millones en una cena, sino para ver cómo los invierto en mayores fuentes de empleos y de producción para la comunidad. He querido que unos necesiten de otros y que fuesen mis servidores para la distribución de las gracias y de las liberalidades que han recibido de mí. O sea, la desigualdad natural que hay entre los hombres es para que nos demos cuenta de que todos necesitamos de los demás y que alguien puede ser que esté necesitando lo que a mí me sobra y tengo que compartir. Existen también desigualdades escandalosas que afectan a millones de hombres y mujeres. Están en abierta contradicción con el Evangelio. La miseria de mucha gente. Finalmente, otro concepto básico de la doctrina social de la Iglesia, ya vimos el bien común, la subsidiariedad ya la vimos, la solidaridad. Realmente todo eso que estamos diciendo es la solidaridad. O sea, sentirse cada quien responsable de los demás en una sociedad. El principio de solidaridad, expresado también como caridad social, es una exigencia directa de la fraternidad humana y cristiana. La solidaridad se manifiesta en primer lugar en la distribución de bienes y remuneración del trabajo. ¿Cuántas fortunas se han hecho en base a la injusticia? Supone también el esfuerzo en favor de un orden social más justo en el que las tensiones deben ser mejor resueltas y donde los conflictos encuentren más fácilmente su salida negociada. Los marxistas siempre se han burlado de la Iglesia porque condenan la lucha de clases y prefiere apelar a esa conciencia de solidaridad que nos lleve a ser justos con los demás. Ellos dicen, no, ese camino es pérdida de tiempo, aquí no hay más que quitar a trancazos lo que otros tienen para que los que menos tienen. Y entonces infunden el odio a los de arriba, a los ricos, las revoluciones, las matanzas, y finalmente, como no hubo una conversión personal, no hacen más que sustituir a unos ricos por otros. Los que antes eran pobres ahora son ricos, o ni siquiera eso. Unos cuantos se aprovechan de esa lucha de clases, de ese odio. La lucha de clases, además de no ser cristiana porque se basa en el odio, es ineficaz. Las sociedades marxistas nunca realizaron el ideal que se proponían, precisamente porque partieron del odio de los demás. Entonces la Iglesia propone la solidaridad, que supone un cambio interior, eso sí, un cambio interior, una conversión, un ver al otro como persona. Que sea más lento el proceso, sí es cierto, pero es más profundo.
Y dice, la virtud de la solidaridad, de los problemas socioeconómicos solo pueden ser resueltos con la ayuda de todas las formas de solidaridad. Solidaridad de los pobres entre sí, de los ricos y los pobres, de los trabajadores entre sí, de los empresarios y empleados, solidaridad entre la nación y entre los pueblos. Solidaridad es la palabra, o sea, el abrirse hacia los demás. Es curioso que las empresas más solidarias sean más exitosas, ¿verdad? O sea, aquellas que pagan mejor a los trabajadores, que los tratan más como personas, que les dan un trato de igualdad, el trabajador se siente parte de la empresa y trabaja con más ganas. Como el caso, por ejemplo, de ciertas cooperativas famosas que hay en México, o una empresa en ese sentido ejemplar es la de Yakult, la que hace los botecitos esos de cultivo lácteo, un empresario mexicano-japonés, que puso una dinámica muy diferente de trato, de igualdad, de respeto a las personas trabajadoras, y otros dirían, no, pues va a fracasar, no, pues así no va a ganar nada. No, es una empresa de mucho éxito, ya no solo mexicana, sino internacional. Hay muchos otros ejemplos de que sí funciona la solidaridad, de que no se tiene que acudir necesariamente a la lucha de clases. Lo que pasa, insisto, es que como requiere cambio, conversión, actitud diferente, pues ahí es donde no estamos dispuestos a hacerlo. Bien.